El sol apenas tocaba el horizonte cuando el autobús se detuvo en la carretera y vi por primera vez el valle de Río Tinto. Todo parecía un paisaje de otro planeta. La tierra, teñida de un rojo intenso como si hubiera sido quemada hasta los huesos, se extendía por kilómetros, marcada por antiguas rutas mineras. El río cercano brillaba con tonos de sangre, desde un carmesí oscuro hasta un naranja venenoso, y el aire estaba cargado con un olor metálico, denso, casi insoportable. Había llegado a Huelva como periodista. Mi objetivo era preparar un reportaje sobre las minas abandonadas de Río Tinto. En los archivos se decía que aquí los fenicios y los romanos habían extraído cobre y oro. En el siglo XIX, los británicos convirtieron el lugar en uno de los mayores complejos mineros del mundo. Pero junto con la riqueza llegaron la enfermedad, los accidentes, las revueltas obreras, según los habitantes, una maldición que jamás abandonó esta tierra. «Señor, tenga cuidado», me dijo el conductor del autobús cuando bajé con mi mochila y la cámara. «Estas minas no son como los demás lugares. Aquí la tierra guarda todo. Todo». No tuve tiempo de preguntarle qué quería decir. El autobús ya se alejaba, dejándome en aquel paisaje desolado. El camino me condujo hasta un enorme agujero en la tierra. Una cantera abandonada que parecía una herida abierta. El viento soplaba entre las galerías vacías y traía consigo sonidos extraños. Ecos, golpes lejanos, susurros que no lograba identificar. Chincheta Redonda, esa primera noche decidí alojarme en el pequeño pueblo de Nerva. En un bar local conocí a un anciano llamado Don Gaspar. Sus ojos brillaban con un fulgor inquietante cuando mencioné las minas. «¿Quiere escribir sobre Río Tinto?», dijo, negando con la cabeza. «No sabe en lo que se mete. Allí abajo no quedaron solo huesos. También quedaron almas». Me contó que muchos mineros habían muerto en explosiones, derrumbes o asfixiados bajo tierra. Pero lo que más me estremeció fue lo demás. Luces extrañas que aparecían de noche, voces que llamaban desde las galerías, y figuras que algunos juraban ver salir de las minas, cuerpos ennegrecidos, como quemados, demasiado muertos para estar vivos. Apunté sus palabras en mi libreta, pensando que sería un buen recurso para darle sabor al reportaje. Pero en el fondo sentía que el viejo hablaba en serio. Esa noche, desde la ventana del hotel, observé el horizonte. Sobre las minas, el cielo se iluminaba con un resplandor rojizo, aunque no había focos ni lámparas en kilómetros. Encendí la cámara, pero la lente solo captó oscuridad. Y, sin embargo, en esa negrura, algo se movía. Pasos, primero lejanos, apenas audibles. Después más cerca. Me giré. La calle estaba vacía. Cuando volví a mirar por la ventana, lo vi. Una silueta de pie, inmóvil, justo en el borde del agujero de la mina. Me quedé helado. Y en un parpadeo, había desaparecido. Esa fue solo mi primera noche en Río Tinto. Al día siguiente, el aire estaba aún más pesado, como si la tierra misma quisiera advertirme que no siguiera adelante. Sin embargo, la curiosidad pudo más que el miedo. Caminé hasta la entrada de una de las galerías principales, abandonada desde hacía décadas. Los muros estaban cubiertos de óxido y humedad. El suelo, lleno de charcos rojizos que reflejaban la tenue luz de mi linterna. Con cada paso, sentía que descendía a otro mundo. El silencio era absoluto, roto solo por el goteo del agua que caía desde las rocas. Pero a veces, entre ese goteo, juraría escuchar algo más, un susurro, casi como si alguien pronunciara mi nombre. En una bifurcación encontré algo extraño. Una vieja vagoneta de hierro oxidado, cubierta de polvo. Sobre ella, alguien había grabado con navaja una palabra: muerto. Me agaché para observar mejor y noté huellas frescas en el polvo del suelo. No eran de animales ni de botas modernas, parecían marcas antiguas, pesadas, como si decenas de mineros todavía caminaran allí dentro. Chincheta Redonda, a medida que avanzaba, el aire se volvía irrespirable. El olor a azufre era tan intenso que me ardían los pulmones. Saqué mi grabadora y empecé a documentar. Día 2 en Río Tinto. Me encuentro en el interior de una galería abandonada. El lugar está intacto, como si los trabajadores hubieran salido ayer mismo. Escucho ruidos extraños, pasos, aunque estoy solo.
Al reproducir el audio unos segundos después, casi se me cae la grabadora de las manos. En la cinta, además de mi voz, se escuchaba un murmullo bajo, un coro apagado, como decenas de hombres rezando en un idioma que no reconocía. Tragué saliva y apagué el aparato. De repente, sentí un golpe en el hombro. Me giré con la linterna en alto, pero no había nadie. Solo paredes húmedas y oscuridad. El corazón me golpeaba en el pecho como un martillo. Seguí avanzando hasta llegar a una cámara más amplia. Allí encontré lo que parecía un improvisado altar, restos de velas derretidas, una cruz torcida hecha con 2 herramientas oxidadas. En el centro, un casco de minero cubierto de sangre seca. Mientras lo observaba, el eco de un grito retumbó en las galerías. Era un alarido largo, desgarrador, que parecía venir de lo más profundo. Salí corriendo, pero cuanto más avanzaba, más sentía que las paredes se cerraban a mi alrededor. El aire se volvió tan espeso que apenas podía respirar. Y entonces lo vi. Una sombra alta, deformada, con el rostro cubierto por una máscara de gas rota. Estaba a pocos metros, inmóvil, mirándome. La linterna parpadeó y se apagó. En la oscuridad total, escuché el sonido de picos golpeando roca, como si cientos de mineros siguieran trabajando allí abajo, muertos o no. Cuando al fin logré salir de la galería, jadeando y con la ropa cubierta de óxido y polvo rojo, juré que no volvería a entrar. Pero la curiosidad es un veneno, y Río Tinto me había inoculado su dosis. Esa misma noche, en la vieja pensión donde me hospedaba, la dueña, una mujer anciana llamada doña Eulalia, me entregó un objeto envuelto en un trapo ennegrecido. «Usted busca respuestas», me dijo en voz baja, como si alguien pudiera escucharla. «Entonces, lea esto, pero no lo haga en voz alta». Al desenvolver el paquete, encontré un cuaderno pequeño, de tapas de cuero gastadas. En la portada, apenas visible, estaba escrito un nombre con letras torcidas. Manuel Jara, 1917. Abrí la primera página. La letra era temblorosa, como si hubiese sido escrita con manos cansadas y llenas de polvo. Libro abierto, hoy nos han hecho bajar a una galería nueva. El aire quema la garganta y muchos tosen sangre. No son hombres los que nos mandan, sino demonios disfrazados de capataces. Nos obligan a trabajar de noche. Dicen que el mineral brilla más cuando no hay sol. Pero yo sé la verdad. Lo que brilla no es mineral, son ojos que nos observan desde la oscuridad. Pasé las páginas con los dedos temblorosos. Cada anotación era más perturbadora que la anterior. Libro abierto, los compañeros desaparecen. Uno cada semana. Nadie pregunta por ellos. Solo escuchamos gritos ahogados y luego silencio. El suelo tiembla, como si algo se moviera bajo nosotros. A veces juraría que el río cambia de color según el número de muertos. En otra hoja, más desgarradora, Manuel relataba una visión. Libro abierto, vi al capataz hablar con una figura alta, cubierta con un abrigo negro. No tenía rostro. Le entregó un saco lleno de piedras rojas y el hombre sin cara desapareció en las paredes, como si la mina misma lo hubiera tragado. Después de eso, los lamentos aumentaron. Creo que lo que extraemos no es mineral, son almas. Cerré el diario con brusquedad, sintiendo un frío recorrerme la espalda. La anciana me miraba fijamente desde el pasillo. «Ese cuaderno me lo dio mi padre», dijo con voz quebrada. «Él fue uno de los últimos que salió vivo de allí. Manuel nunca volvió. Esa noche apenas pude dormir. Afuera, el viento soplaba como un gemido constante, y el color rojo del río parecía brillar incluso bajo la luna. Pero lo peor ocurrió al amanecer. Cuando abrí de nuevo el diario, encontré una página que no había visto antes. Libro abierto, si alguien lee esto, no entre jamás en la cámara del fondo. Allí no hay salida, solo condena. Yo bajé, y lo que vi no pertenece a este mundo». Debajo, había una mancha oscura, como sangre seca, y una sola palabra escrita apresuradamente: «Huya». El amanecer sobre Río Tinto era engañoso. El cielo se pintaba de tonos dorados, pero la tierra permanecía teñida de sangre. Tras leer el diario de Manuel, una voz en mi interior me repetía la advertencia: «Huya». Sin embargo, otra voz, más fuerte, más oscura,
Me susurraba que debía continuar. A media mañana me encontré con Alonso, un viejo esminero que pasaba sus días sentado frente a la cantina del pueblo. Tenía la piel marcada por cicatrices y una tos persistente. Cuando le mencioné el nombre de Manuel Jara, sus ojos se abrieron como si hubiera visto un fantasma. «Ese cuaderno aún existe», murmuró, con la voz rota. Le asentí en silencio, y Alonso se inclinó hacia mí. Entonces, «Cuidado con lo que buscas, forastero». Manuel no estaba loco. Todos oímos lo que él oyó. Algunos vimos las sombras en los túneles, pero nadie se atrevió a escribirlo. Lo invité a una copa, esperando que el alcohol aflojara su lengua. Y funcionó. Alonso me contó lo que él llamó la cámara prohibida. «En los mapas oficiales no aparece», dijo, golpeando la mesa con sus dedos amarillentos, «pero todos sabemos dónde está. Está en la galería más antigua, la que se cerró en los años 20. No por derrumbe, como dicen, sino porque allí se abrió una grieta que no debía abrirse nunca». Sus palabras me hicieron recordar la última anotación de Manuel. La cámara prohibida. El lugar de la condena. Esa misma tarde, con el cuaderno en el bolsillo y una linterna vieja que conseguí en el pueblo, regresé a las minas. El viento soplaba con una fuerza casi animal, y el río burbujeaba como si algo se agitara bajo la superficie. Al entrar en la galería señalada por Alonso, sentí que la temperatura descendía de golpe. El silencio era absoluto, roto solo por el eco de mis pasos. El suelo estaba cubierto de un polvo rojizo que se pegaba a mis botas, como si la mina intentara marcarme. Caminé durante minutos interminables hasta que encontré una pared de madera semiderruida. Parecía un muro improvisado, como si hubieran intentado cerrar el paso apresuradamente. En el centro, un símbolo extraño pintado con pintura negra aún visible. Un círculo con 3 líneas que se cruzaban en su interior. Quité algunas tablas, y un aire húmedo y metálico me golpeó el rostro. Crucé al otro lado. La galería se ensanchaba, revelando una cámara inmensa. El techo estaba tan alto que la luz de mi linterna apenas lo alcanzaba. En el centro, un agujero enorme descendía hacia las profundidades. No era un pozo construido por el hombre, parecía una herida abierta en la tierra. Alrededor del agujero, había marcas en el suelo, como si cuerpos hubieran sido arrastrados hacia él. De pronto, sentí algo. No era viento ni eco, era un murmullo. Decenas, quizás cientos de voces susurrando en un idioma que no reconocía. La linterna parpadeó y se apagó un instante. En esa fracción de segundo, juraría haber visto figuras moverse en la oscuridad. Volví a encenderla con desesperación. Nada. Solo el pozo y el silencio. Cuando me acerqué al borde, una corriente de aire helado salió de las profundidades, y con ella, un olor insoportable a hierro y podredumbre. Y entonces lo escuché. Una sola palabra, clara, pronunciada con una voz gutural que parecía surgir desde el fondo del pozo. «Quédate». El diario de Manuel tenía razón. Esa cámara no era humana. Retrocedí un par de pasos del borde del pozo, con el corazón golpeando en mi pecho como un martillo. La palabra resonaba aún en mis oídos. «Quédate». No era un eco, no era mi imaginación. Fue una orden, clara y siniestra. Me apoyé en la pared para recuperar el aliento. El aire estaba cada vez más pesado, como si respirara dentro de un horno invisible lleno de ceniza. Abrí el diario de Manuel, buscando desesperadamente alguna pista. Y allí, en una página que antes parecía en blanco, apareció un mensaje escrito con trazos nuevos, frescos. «Libro abierto, no mires al fondo. Si lo haces, ellos lo sabrán». El papel estaba húmedo, como si hubiese absorbido la sangre de alguien segundos atrás. De pronto, mi linterna iluminó algo que no estaba allí antes, unas herramientas oxidadas, palas y picos dispuestos en círculo alrededor del pozo. Cada uno de ellos tenía manchas oscuras en el metal. Al agacharme para observar mejor, reconocí huellas de uñas incrustadas en los mangos, como si hubiesen sido agarrados con fuerza inhumana. Entonces, escuché los pasos. No venían de detrás de mí, sino de dentro del pozo. Pasos metálicos, rítmicos, que ascendían lentamente,
como si algo invisible estuviera trepando por las paredes. Apunté la linterna hacia abajo, pero la luz parecía no penetrar en la oscuridad. Y sin embargo, algo se reflejó, 2 puntos rojos, brillantes, como carbones encendidos. El terror me paralizó. Cerré el diario y lo guardé en el bolsillo. Tenía que salir de allí. Pero justo cuando me giré para huir, las paredes comenzaron a temblar. El suelo vibró bajo mis pies y escuché gritos. No eran los míos, ni los de un ser presente, sino los gritos de cientos de voces a la vez. Voces de hombres, mujeres y niños. Alonso tenía razón. La mina no guardaba minerales, guardaba almas. Las paredes se cubrieron de sombras que se retorcían como si fueran líquidas. Vi rostros desfigurados en la roca, rostros que abrían la boca para implorar ayuda. Cada vez que parpadeaba, las caras cambiaban. Un niño con la mirada vacía, una mujer llorando lágrimas de fuego, un hombre sin ojos que repetía mi nombre. Martín. Me estremecí al escuchar mi propio nombre. Nadie en el pueblo lo conocía. Salí corriendo, tropezando con las piedras y golpeándome los brazos contra la pared estrecha. El eco de las voces me perseguía, llenando cada túnel. Cuando al fin vi la entrada de la galería, una última visión me obligó a detenerme. En el suelo, frente a mí, había un casco de minero. Dentro, un cráneo seco, con la mandíbula abierta en un grito eterno. Lo recogí con manos temblorosas. En la parte interior, alguien había grabado con un clavo una frase. El río nunca olvida. Afuera, el viento helado me recibió como un abrazo. El sol estaba a punto de ocultarse, y el río, a lo lejos, brillaba en un rojo aún más intenso que el día anterior. Sabía que no había terminado. Aquella mina no me dejaría marchar tan fácilmente. Logré salir de la mina, pero el alivio fue momentáneo. A medida que me alejaba del túnel, una sensación extraña comenzó a crecer en mi interior, como si algo me hubiese seguido. Llegué a la pensión de doña Eulalia, sudoroso, cubierto de polvo y con el casco de minero aún en mis manos. Ella me miró con terror apenas crucé la puerta. «No debiste entrar ahí», susurró, llevándose una mano al pecho. «Ahora ya no eres el mismo». Intenté preguntarle qué significaba, pero se negó a hablar más. Se limitó a cerrar todas las ventanas, encender una vela frente a una pequeña imagen de la Virgen y rezar en voz baja. Esa noche, mientras intentaba dormir, los susurros volvieron. No provenían de la calle ni de la habitación contigua. Estaban dentro de mi cabeza. «Quédate, no huyas, el río te ha elegido». Me levanté sobresaltado. El diario de Manuel, que había dejado sobre la mesilla, estaba abierto en una página que yo no recordaba. Allí, escrito con una caligrafía distinta, aparecía un mensaje. «Libro abierto, ahora formas parte de nosotros. El río marca a los que lo miran. Ya no hay vuelta atrás». Cerré el libro de golpe, con las manos temblorosas. Al mirar al espejo de la habitación, descubrí algo que me heló la sangre. Mis ojos estaban inyectados de un brillo rojizo, como si el reflejo del río viviera en ellos. Al día siguiente, decidí hablar de nuevo con Alonso. Lo encontré en el mismo lugar, frente a la cantina. Al verme, palideció. «Tú ya lo escuchaste, ¿verdad?», dijo con voz quebrada. «Yo también lo escuché hace años. Pero yo corrí, y aún sigo huyendo». Le mostré el casco y el diario. Alonso lo tocó apenas con la punta de los dedos, se apartó como si quemara. «Ese pozo es una herida. Allí tiraron a mineros vivos, creyendo que así el río daría más riqueza». Y el río respondió, pero no como esperaban. Me contó que, desde entonces, cada cierto tiempo alguien desaparecía. Turistas, exploradores, incluso lugareños. Todos atraídos por la mina. «Y ahora te eligió a ti», concluyó con resignación. Esa misma tarde comprobé que Alonso no exageraba. Caminando por el pueblo, las personas comenzaron a mirarme con desconfianza. Algunos cruzaban la calle para evitarme, otros murmuraban al pasar. «Marcado, el río ya lo tiene». Esa noche, mientras trataba de descansar, tuve un sueño tan real que parecía una visión. Me encontraba en la cámara prohibida, frente al pozo. Del fondo emergían manos rojas, alargadas, que intentaban arrastrarme. Y entre ellas,
Reconocí el rostro de Manuel, con la piel deshecha, implorándome. No luches, entrégate. Desperté gritando. Pero lo peor no era el sueño. Lo peor era que, al mirar mis manos, las encontré cubiertas de un polvo rojo húmedo. No había escapado de la mina. La mina me había seguido. El amanecer trajo consigo un silencio antinatural. El canto de los pájaros había desaparecido, y el aire en el pueblo se sentía más denso, como si todo estuviera contenido bajo una campana invisible. Me levanté agotado, con la sensación de que no había dormido ni un segundo. Al salir a la calle, vi algo que me paralizó: el río. Desde el mirador cercano, se podía observar su curso rojizo. Pero aquella mañana, el agua no fluía de manera natural. Parecía vibrar, como si respirara. Y por un instante, juraría que escuché un latido, profundo, acompasado, que se extendía desde sus profundidades hasta mis huesos. Me llevé las manos a la cabeza, aturdido. Los aldeanos observaban el río desde la distancia, pero nadie se acercaba. Una mujer, con lágrimas en los ojos, me señaló y gritó: «Él lo trae con él. El río se mueve por culpa suya». Corrí de vuelta a la pensión. En el pasillo encontré a doña Eulalia esperándome. Sus ojos reflejaban miedo y compasión al mismo tiempo. «No puedes quedarte aquí», me dijo con un hilo de voz. «El río ya está dentro de ti. Si no regresas, todos pagaremos el precio». Me entregó un viejo crucifijo de madera y me empujó hacia la puerta. Confundido y desesperado, decidí regresar a la mina. Quería respuestas. Necesitaba saber qué me estaba ocurriendo. El aire dentro del túnel era más pesado que nunca, cargado con un olor metálico insoportable. A medida que avanzaba, las paredes parecían latir, como si estuvieran hechas de carne y no de roca. El casco iluminaba sombras que no coincidían con mis movimientos, figuras que se movían un segundo más tarde que yo. Llegué de nuevo al pozo. El agua rojiza se agitaba violentamente, como si esperara mi regreso. Y entonces escuché una voz clara, casi humana, que emergía desde el fondo. «Devuélvenos lo que nos deben, o únete a nosotros». El diario de Manuel, que llevaba en el bolsillo, se abrió solo, como movido por un viento invisible. Una página nueva apareció, escrita con letras torcidas. «Libro abierto, el río no quiere oro ni cuerpos. Quiere almas. Y cuando las reclama, nadie puede resistirse». Me arrodillé, temblando. De pronto, manos espectrales surgieron del agua, no para arrastrarme, sino para ofrecerme algo. Un pedazo de mineral brillante, imposible de describir, como si contuviera luz y sangre al mismo tiempo. Lo tomé sin pensar. En el instante en que lo sostuve, un dolor insoportable me recorrió el cuerpo. Vi escenas que no eran mías: hombres enterrados vivos, mujeres llorando en la entrada de la mina, el río devorando lentamente a quienes se acercaban demasiado. Y lo más aterrador, me vi a mí mismo, caminando entre ellos, con los ojos completamente rojos, liderando a los perdidos hacia el pozo. Desperté tirado en el suelo de la galería. El mineral seguía en mi mano, caliente, latiendo como un corazón. El río no solo me había elegido, ahora me estaba transformando. El día siguiente amaneció con un cielo ennegrecido, como si la tierra misma se negara a dejar pasar la luz del sol. El pueblo estaba desierto. Las casas cerradas, las ventanas tapiadas, las calles vacías, pero yo podía sentir sus miradas. Desde la oscuridad, detrás de las puertas, todos sabían lo que estaba pasando. Sabían que el río me había marcado. Caminé hasta la orilla. El mineral en mi mano ardía más fuerte, como si me guiara. El agua burbujeaba, y en ella aparecieron reflejos imposibles. No mi cara, sino decenas de rostros deformados, ojos huecos, bocas abiertas en un grito eterno. Todos me miraban, esperando. Recordé las palabras de Manuel en su diario. Libro abierto, el río no mata. Recluta. En ese momento lo entendí. No era un simple lugar maldito. No era solo una mina, ni un río con aguas ácidas. Era un organismo vivo, una entidad que se alimentaba de la desesperación y de la codicia de los hombres. Y yo había sido elegido como su emisario. Las voces comenzaron a susurrar desde todos lados, llenando mi cabeza. «Guíanos, abre el camino,
trae más almas. Me llevé las manos a los oídos, pero el murmullo se convirtió en un rugido. Caí de rodillas, sintiendo como mi piel se erizaba, como mis venas parecían llenarse de aquel líquido rojo. El agua empezó a subir, cubriendo lentamente mis botas, mis piernas, mi pecho. Intenté retroceder, pero no podía moverme. El río me abrazaba, me reclamaba. Y entonces lo vi claro. No luchaba contra mí. Me estaba completando. Antes de que el agua cubriera mi rostro, alcancé a ver a lo lejos las luces del pueblo encendiéndose una por una. No eran lámparas. Eran los ojos de quienes ya habían sido tomados por el río. Decenas, quizás cientos. Todos aguardaban mi llegada. Cuando el agua me tragó por completo, no hubo miedo. Solo una certeza. Yo ya no era periodista, ni hombre. Era parte del río. Era su voz, su guardián, su heraldo. Y mientras las corrientes me arrastraban hacia lo más profundo, supe que algún día otros vendrían. Otros curiosos, como yo. Y yo estaría allí para recibirlos. El río no olvida. El río nunca se sacia.